Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, tras un merecido parón navideño volvemos con esta sección y hoy os voy a hablar de John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el Payaso o el Payaso Asesino. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley Gacy, un maquinista, y de Marion Elaine. Era de ascendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny, pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y solía castigarle pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su esposa. Esto provocó a Gacy un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Cuando tenía 9 años sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de la familia, pero guardó silencio. De igual manera, sus compañeros de colegio se metían con él y todo ese bullying provocó que el pequeño Gacy se encerrase más en sí mismo. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y le acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. Con 18 años, John decidió poner tierra de por medio con su familia y se trasladó a Las Vegas, Nevada, donde comenzó a trabajar como conserje en una funeraria. Este trabajo acrecentó su fascinación por la muerte, pues eliminó de su mente el tabú acerca de estar próximo a un cuerpo inerte. Sintió la necesidad de compartir lecho con un cadáver de la funeraria muerto en un accidente. Tras 3 meses regresó a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marilyn Myers y se casaron en septiembre de ese mismo año, teniendo 2 hijos. La familia se mudó a Iowa, donde Gacy dirigió varias franquicias de la cadena KFC, propiedad de su suegro. John Wayne Gacy se convirtió en un miembro reconocido y también admirado de su comunidad. Pero nada más lejos de la realidad. Gacy tenía una doble cara, la de vecino amable y la de vecino que transformaba el sótano de su casa en una especie de club donde se cometían todo tipo de ilegalidades. Precisamente su estatus social le facilitó el acceso a menores a los cuales convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima reconocida de Gacy fue Donald Buges, de 15 años, a quien engañó prometiéndole que verían una película pornográfica en su domicilio. Es cierto que puso la cinta pornográfica, pero también presionó al joven para que le practicase sexo oral, algo que Donald contaría a sus padres y estos denunciarían ante las autoridades. Tras ser detenido y acudir a un tribunal, fue un examen psiquiátrico el cual dictaminó que sufría un trastorno de personalidad antisocial, aunque Gacy fue declarado responsable de sus actos. Por ello fue sentenciado a 10 años de prisión. Era diciembre de 1968 y jamás volvería a ver a su esposa ni tampoco a sus hijos. Transcurrieron los meses con Gacy como preso modélico que irradiaba ejemplaridad. Tal vez por eso solo llegó a cumplir 18 meses en prisión en la penitenciaría estatal de Anamosa, obteniendo la libertad condicional con 12 meses de vigilancia. Regresó a Illinois, donde nadie conocía sus antecedentes penales, a vivir con su madre, y en 1971, gracias a la ayuda económica de su progenitora, se compró una casa en el 8213 West Summerdale Avenue, en una zona de Chicago. Allí se volvió a casar con Carol Hoff, una amiga del instituto. Pero sus impulsos sexuales no cesaron y volvió a atacar a un adolescente, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gacy le golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. Denunció a Gacy, pero nunca se presentó a ratificar la denuncia. El 2 de enero de 1972, Gacy recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy, en una estación de autobuses.
John le invitó a dormir en su casa y al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio, enterrándolo bajo la vivienda, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Una vez detenido recordaría al respecto: «Ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó». Gacy se disfrazaba de Pogo el payaso para divertimento de niños y niñas de la comunidad. Sin embargo, mientras mostraba su cara más simpática, seguía violando y asesinando. De esta forma, sus andanzas sexuales prosiguieron mientras permanecía escondido detrás de un disfraz, el honorable y divertido payaso Pogo, que en nada se correspondía con el verdadero John Wayne Gacy. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más, a un ritmo de 1 cada 3 o 4 semanas. Su modus operandi era siempre el mismo. Convencía a jóvenes con ofertas de trabajo, o bien para proporcionarles sustancias ilegales o para visualizar películas pornográficas. A continuación, los dormía con cloroformo y una vez inconscientes, los jóvenes eran torturados, agredidos sexualmente y asesinados mediante estrangulación. Además de su show como Pogo el payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, la propia Carter autografió la fotografía. Para John Gacy, los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de los Estados Unidos, ya que en ella aparecía Gacy con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que Gacy le ofreció llevarle a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, reiterando su ofrecimiento 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportados como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y, por último, estrangularlos. En 1978 colabora con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en la vida política. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en su casa. Ese mismo año, cuando Jeffrey Rignall, al que John había secuestrado, drogado, agredido sexualmente y abandonado en un parque público en 1978, denunció lo que había ocurrido ante las autoridades, narró que le atacó con un trapo húmedo de cloroformo. Cuando despertó, estaba inmovilizado en el sótano del payaso asesino, donde fue víctima de abusos y torturas por parte de Gacy. Tras varias horas de sufrimiento, Rignall despertó en medio de un campo rodeado de nieve y estaba muy dañado físicamente. A pesar de todo, consiguió marcharse de ese lugar. Su calvario todavía duraría unos meses, ya que, a pesar de que identificó a su agresor en una foto, la policía no le creyó. Pero no desistió. Localizó el coche de Gacy y avisó a las autoridades, quienes en un principio lo arrestaron para después dejarlo libre a la espera de juicio. Pero Gacy no pudo contener sus impulsos y volvió a actuar, y esta vez sería el principio del fin. Secuestró al joven Robert Payest, de 15 años, a quien había ofrecido previamente un trabajo en su empresa de construcción. La madre de Payest, que estaba al tanto de este hecho, informó a las autoridades de las últimas personas con las cuales su hijo había tenido contacto. De esta manera, los investigadores interrogaron a Gacy, encontrando múltiples contradicciones e incongruencias, además de un largo historial de antecedentes.
Las autoridades registraron su domicilio, el cual desprendía un fétido olor que los vecinos ya habían notado y comentado al propio Gacy. Allí encontraron multitud de pruebas incriminatorias y objetos de los jóvenes desaparecidos, documentos de identidad, ropa, joyas. El 22 de diciembre de 1978, John Wayne Gacy fue detenido. Cuando empezaron a revisar la parte trasera del garaje, localizaron un cementerio de cadáveres. Se encontraron los restos de 29 jóvenes en total. Poco después, 4 cuerpos más serían descubiertos en el río Des Plaines, a solo unos pocos kilómetros de su hogar. La cifra ascendía a un total de 33 jóvenes asesinados. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían tan solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. John Wayne Gacy se declaró inocente ante el juez, alegando sufrir enajenación mental, si bien esta teoría se desmontó durante las sesiones del juicio con los informes periciales. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. De esta manera, el 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a muerte por 12 asesinatos, cuando en Illinois se acababa de reintroducir la pena capital. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y del asesino en serie Jeffrey Dahmer. Además, concedió varias entrevistas de gran valor forense. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron estas: «Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. ¡Bésenme el culo!». Algunos señalan la pobre relación con su padre, alcohólico y abusador, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro del mismo después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que Gacy no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que, probablemente, la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. La elección de la figura de un payaso parece ser debida a la identificación con su infancia traumática, situación que le generó el padecimiento de graves disfunciones sexuales y motivo por el cual buscó en la sodomía y asesinato un antídoto contra la impotencia. Por otro lado, sus víctimas eran masculinas, calmando así otro de los traumas infligidos por su padre, la culpabilidad por ser homosexual. Esencialmente, cuando Gacy torturaba y mataba a sus víctimas, acababa con su propia imagen de la infancia a modo de expiación de su culpa o falsos pecados. Este es el triste listado de sus víctimas. Edward Lynch, 16 años. Donald Burgess, 15 años. Un joven no identificado de 18 años. Timothy McCoy, 16 años. John Butkovich, 16 años. Mike Rossi, 16 años. Darrell Sampson, 18 años. Randall Refet, 15 años. Samuel Stapleton, 14 años.
Michael Bonin, 17 años, William Billy Carroll, 16 años, James Hackenson, 16 años, Rick Johnston, 17 años, Michael Marino, 14 años, Kenneth Parker, 16 años, William Bondi, 19 años, Frances Alexander, 21 años, Gregory Godzik, 17 años, John Sick, 19 años, John Prestige, 20 años, Matthew Bowman, 19 años, Robert Gilroy, 18 años, John Mowery, 19 años, Russell Nelson, 21 años, Robert Vinch, 16 años, Tommy Bowling, 20 años, David Talsma, 19 años, Robert Donnelly, 19 años, William Billy Kindred, 19 años, Jeffrey Kingal, 22 años, violado y torturado y golpeado durante varias horas hasta que finalmente Gacy se cansó. Fue encontrado con vida y semidesnudo en un parque el 22 de abril de 1978. Jeffrey logró dar un mes más tarde con el coche de su torturador y seguirlo hasta su domicilio, siendo fundamental en la investigación. Timothy O'Rourke, 20 años, Frank Wayndale Landiggin, 19 años, James Mazzara, 21 años, Robert Payest, 15 años. Este terrorífico caso se convirtió en popular en Estados Unidos y en la actualidad se estudia en cursos y asignaturas de psicología forense. Hasta aquí, queridos amigos, el regreso de esta sección en la que hemos analizado a John Wayne Gacy, un ejemplo más de lo tétrico y oscuro que puede ser el cerebro humano y que en la vida real, efectivamente, los monstruos existen.